Caras y Caretas se destacó por sus tapas corrosivas sobre la realidad política, habitualmente ilustradas por Cao o Manuel Mayol y acompañadas por una estrofa de Luis Prado. Si uno mira, por ejemplo, las tapas, ve que siempre las tapas son antioficialistas, siempre critican al gobierno de Roca. Y bueno, y hay también otra explicación que es, o sea, podemos unir este dato con el otro, que es que en un momento Bartolito Mitre, o sea, uno de los hijos de Bartolomé Mitre, expresidente de la Nación y director del diario La Nación, había sido propuesto para dirigir la revista en su comienzo, ¿no? Y bueno, finalmente esto no ocurrió. Lo que dicen es que en realidad a Bartolito Mitre, que tenía un clarísimo perfil de periodista y de periodista moderno, en realidad parece que lo presionaron o lo convencieron de que no era conveniente para un Mitre aparecer en una revista que criticaba al gobierno, porque era un momento en el que, digamos, si bien Mitre y Roca pertenecían a líneas políticas diferentes, también hubo un acuerdo en aquel momento, entonces esa es la razón. Con algunos grupos políticos había también una cercanía en cuanto a que la redacción estaba a la vuelta de La Nación y había ahí relación, inclusive varias plumas de La Nación también escribían en Caras y Caretas, y había un contacto entre lo que podíamos llamar el ambiente ilustrado de la época, que tenía esta posibilidad de cierta tolerancia con la crítica. Sí, era temida por el poder, esto es una característica muy importante, siempre fue temida por el poder, esencialmente por las tapas. Lo que más le preocupaba a los políticos y a los gobernantes eran las tapas, que era lo que la gente veía en los kioscos, la compraran o no la compraran. Las tapas eran el temor de la clase política y lo fue cada vez más, ¿no? La gente más le llamaba la atención. Una postura crítica que uno podría decir que era algo así como de centro izquierda, ¿no? En lo que tenía que ver con los dibujos y la parte gráfica. Es decir, ahí había como un posicionamiento de este lado, ¿no? Que después adentro se contradecía con notas que iban por otro lado, ¿no? Digamos, condenas a sublevaciones obreras, ese tipo de cosas, ¿no? Y convivían estas dos cosas. Hubo como dos momentos muy duros de Caras y Caretas, que fue toda la época del primer centenario y claramente la década infame, ¿no? Aunque por supuesto también no lo perdonó Irigoyen, en donde le tuvo que pegar. Es decir, una revista que tenía una actitud muy independiente y muy crítica, permanentemente crítica con los gobernantes de turno, ¿no? Para nada complaciente. En ese aspecto insisto en diferenciar lo que era estas editoriales gráficas a quizá el contenido que sí era más complaciente en la parte de reportajes fotográficos, el casamientos y bodas y todo eso, la llegada de embajadores y todo ese tipo de cosas. En aquella etapa de auge, en Caras y Caretas trabajaban los mejores dibujantes argentinos que les marcarían el rumbo a las futuras generaciones de caricaturistas. Había un equipo de dibujantes internos en la revista, que eran como más o menos del staff estable de la publicación, y había también otros que se les solicitaba alguna ilustración para algún caso particular. Los internos en la revista, los más conocidos, los más destacados, bueno, son Manuel Mayol, José María Cao, Francisco Fortuny, Eusebi, Villalobos también es otro de los ilustradores. Eran por lo general inmigrantes, eran por lo general ilustradores que algunos habían tenido, incluso la mayoría españoles, habían tenido una educación hasta académica en el campo de la ilustración, y en el momento que llegan a la Argentina deben de alguna manera elegir el camino entre la pintura o el campo artístico y la ilustración profesional, y o por azar de la vida o por necesidad desembocan en la ilustración
profesional y se va conformando así de una manera. Caras y Caretas es una de las que colabora a esa conformación de un campo profesional de los ilustradores. Todo lo que era el elemento no textual, o sea, todo lo gráfico, estaba muy desarrollado en Caras y Caretas, que podía ser desde cualidades visuales de los títulos o pequeñas viñetas. Había ilustraciones por todas partes, ¿no? El primer semanario de gran tirada de la Argentina duró hasta principios de la década del 40. Desde entonces reapareció 3 veces. La última de esas versiones se consigue hoy en los kioscos. Hay varias explicaciones que tienen que ver con problemas económicos, problemas societarios, y evidentemente también con la idea de que estaban cambiando los gustos y que empezaban a aparecer una mayor cantidad de revistas de tipo hogareño y que se pensó que ese modelo se estaba como agotando, ¿no? que había llegado a su techo, y así fue como en 1941 se suspende la aparición de Caras y Caretas. Van apareciendo otro tipo de publicaciones que la sustituyen, ¿no? Digo, la sustituyen por lo menos en el gusto de las mayorías. Se va a retomar en la década del 50 una Caras y Caretas completamente oficialista y peronista que va a durar apenas un año aproximadamente. Luego va a haber una tercera etapa en 1982, también después de post-Malvinas, una Caras y Caretas también con gente vinculada al peronismo, que duró más o menos un año. Y bueno, ahora estamos en la cuarta etapa de Caras y Caretas a partir del 2005, ¿no? La verdad que era un viejo sueño poder relanzar una revista tan fuerte como Caras y Caretas, que nosotros la llamamos la revista de la patria, en el sentido de que representa mucho de lo que somos los argentinos, ¿no? Y bueno, finalmente con María y Víctor Santamaría, ellos me llamaron porque habían logrado finalmente conseguir los derechos, y bueno, me convocaron para dirigirla, y me pareció un honor, y me pareció muy lindo pensar cómo sería una Caras y Caretas hoy, ¿no? Con lo que nosotros queríamos, manteniendo algunos de los elementos de la Caras y Caretas original, cambiando otros que no nos gustaban, como por ejemplo las sociales y todo eso, que los hemos transformado radicalmente, ¿no? Entonces mantuvimos lo de la tapa, mantuvimos la segunda tapa, mantuvimos el arte de la revista. Es una revista en la cual importa muchísimo el diseño, una revista para pensar. Es una revista que pretende básicamente aportar al debate, ¿no? Que creo que es uno de los grandes déficits que tenemos ahora, con una premisa que siempre se aportan propuestas, y que eso no quede simplemente en un lamento, ¿no? Y las tapas mantienen el espíritu irónico de Caras y Caretas. Nos importa mucho la buena calidad de dibujo. La verdad que tenemos un equipo de dibujantes extraordinario, empezando por Alfredo Sabat, ¿no? Que es un lujo. Santiago Caruso, que es un chico muy joven que hace unas tapas extraordinarias. Bueno, un equipo de dibujantes de gente muy joven, otra gente más experimentada, gente que se acerca permanentemente a traer sus trabajos, y lo vamos incorporando en la medida de lo posible. ¿Hay alguna relación verificable entre aquella Caras y Caretas y lo que está apareciendo desde hace unos años? En estas nuevas y Caretas vos ves que hay mucha referencia a la anterior, muchas tapas, mucha nostalgia, digamos así, mucho revival de lo que fue la Caras y Caretas original. En el próximo bloque, PBT, el semanario para niños de 6 a 80 años.